lanzamos nosotros el tema. Sí. ¿Te acordás? Acá lo a la mencionamos tarde, por sí. primera vez nosotros. Se enojó con nosotros el gobernador Puerta. Claro. Lo llevamos durante 20 y pico de días al caso nosotros. Exactamente. Bueno, la cuestión es que condenaron a Germán Quisca, al exdiputado, lo condenaron a 14 años de prisión y a su hermano lo condenaron a 12. A 12 años. 14 y 12 años de condena. A ver si tenés 14 y 12 las imágenes. Por consumir, difundir videos de menores, ¿no? En una situación realmente comprometida, prácticas de zoofilias, explotación sexual infantil, bueno. En esa Donde uno de computadora- ellos dijo, ahí están las imágenes, donde uno de ellos dijo, yo no sé, lo pusimos anoche. Sebastián. Yo no sé... No sabía yo que era sabía delito. que era delito Dijo, me ver- tomé una me cerveza tomé una cerveza. y utilicé la computadora de mi hermano para entrar en esas imágenes, como queriendo desligar al hermano también, Sí. ¿no? Pero evidentemente el tribunal entendió todo lo contrario. En su momento Germán Quisca había dicho que ese pendrive Diputado con imágenes provincial. se lo habían plantado. Sí. También se defendió de esa manera. Pero bueno, la Fiscalía había pedido 15 años y finalmente el tribunal le bajó 14. Vamos a hablar con Juan Carlos Argüello, quien el año pasado nos siguió con el tema. ¿Quién lo trajo el tema? Yo traje el tema. Vos lo trajiste. Yo Vos lo menunci- el un día nos primero dijiste, que mencionó. Fuiste vos que dijiste yo. un día. Che, hay un diputado Hay un provincial diputado, en una provincia, un lunes exacto. dijiste, en una provincia que Exacto. no había estado detenido todavía. Se lo está Todavía no lo habían no, detenido. lo habían allanado. Lo habían allanado y yo te dije, un están lunes allanando a un a diputado un diputado provincial. por pornografía infantil y esto va a ser un escándalo. Te lo dije 10 días antes de que explotara. Y llamamos a este periodista, Juan Carlos Argüello, y con él trabajamos el caso semanas enteras. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, nos volvemos a encontrar. Noches, Fabián, un gusto saludarte. Bueno, rápido, por suerte, la justicia trabajó bien en este caso, muy bien. Trabajó muy rápido, sí, había muchos elementos también y eso quedó claro hoy en el último día de los alegatos, que las pruebas eran muy contundentes, había mucha confianza de la Fiscalía en que se iba a poder probar y bueno, el tribunal apenas bajó un año de lo que pidió la Fiscalía, así que creo que la suma de pruebas y de los testimonios también recogidos durante el periodo de investigación sirvió para que esta condena se haga ejemplar también, porque obviamente acá estamos hablando de abuso sexual de niños, hay un abuso sexual de una menor también físico en la ciudad de Apóstoles, que si uno mira las declaraciones tanto de Sebastián Quisca como de Germán Quisca, uno puede observar mucho de cinismo, ¿no? Pero hoy escuché también la declaración del padre de los hermanos, que también obviamente Diciendo intentó que- defender a sus hijos, diciendo que, bueno, que si ya tenían edad de votar, ya podían ser mujeres, ¿no? Mujeres de gente adulta, o sea, tener relaciones con adultos. Así que había un patrón ahí de conducta que quedó en evidencia en este juicio y que habla también a las claras de cómo eran Sebastián y Germán Quisca con el tema del material de abuso sexual, ¿no? De niños, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue esto? ¿Lo van a apelar? ¿Cómo sigue? Bueno, esta noche ya están yendo los dos al penal de Loreto, el penal aquí más grande que tiene la provincia de Misiones y uno de los más complejos, si se quiere. Obviamente la defensa va a apelar, el primer paso es escuchar los fundamentos del tribunal. Acá hubo un fallo por mayoría, no fue unánime, pero tendrán que escuchar los argumentos del tribunal y después sí apelar primero al tribunal, a la Cámara de Alzada aquí y después al Superior Tribunal de Justicia y ya la defensa se hizo la reserva para ir a la Corte Suprema, ¿no? Pero Juan Carlos. habrá que atender lo que dice Sí. Juan Carlos, para clarificar para nuestra gente que nos está viendo en todo el país, ¿cuáles son las pruebas que comprometieron a Germán Quisca, que en su defecto era una persona pública, una persona que ostentaba un cargo legislativo y que me parece que de alguna u otra manera es donde posamos los ojos, porque se trataba de un funcionario público, ¿no? Digo, ¿cuáles son las pruebas que realmente lo comprometieron? Porque él decía que se las plantaron a las pruebas. No, a ver, lo confesó él ahora, ayer fue mismo, ¿no? La computadora Acer es una de las claves de todo este juicio. Originalmente, en los primeros allanamientos, el padre y los familiares de Germán Quisca decían que era la computadora de Germán,
que por eso no tenían que secuestrarla. El allanamiento original que se hizo allá por febrero del año pasado, cuando saltan las alertas desde Estados Unidos. Esa computadora tenía 603 archivos de material de abuso sexual infantil, de distintos formatos, tanto video como fotos, búsqueda en internet y demás. El pendrive, o sea, la alusión a que le plantaron la prueba era de Germán diciendo que le habían puesto un pendrive, pero reconoció ahora que no, que el pendrive era suyo, era de un auto que habían comprado y que lo tenía efectivamente él, pero que se había olvidado que lo tenía y que era su hermano el que lo manipulaba. La estrategia de la defensa fue en todo momento inculpar a Sebastián Quisca como si fuera un adicto y a Germán tratar de salvarle diciendo que él no tenía nada que ver y que las computadoras no tenían nada que ver. Pero ahí fue la clave porque mientras que Germán decía que la computadora no era suya, se mostraron las contradicciones. En el allanamiento original, el padre dice que la computadora era del diputado, de su hijo el diputado. Sebastián va a la comisaría pidiendo que le devuelvan la computadora de su hermano, que ahí tenía los proyectos legislativos, era una computadora de Germán. Y ahí después, durante todo el proceso, hubo contradicciones permanentes sobre quién tenía la potestad de esa computadora. Lo concreto es que lo que quedó claro, por lo menos, es que los dos hermanos usaban la computadora Acer y los dos compartían ahí archivos de material de abuso sexual infantil. O sea, compartían los gustos aberrantes por sexo con los niños. Después, los canales de distribución por ahí eran distintos, pero la computadora Acer es la clave. Después había otra notebook, una Lenovo, pero Germán también tenía material de abuso sexual infantil en su teléfono. ¿Y a quién le endilgan el abuso sexual de una menor? No, eso está probado también, pero Sí. es Sebastián Quisca, Sí. a una chica de 15 años a la que atacó en un gimnasio. ¿Y por qué le dan menos Atacó, digo, pena? sexualmente, ¿no? ¿Por qué le dan menos penas a Sebastián si tenía además un concurso con abuso sexual? Por la distribución. Le preguntamos eso a los fiscales y le agregan a Germán Quisca una agravante por la distribución de material de abuso sexual, porque él tenía en su computadora el programa Emule, que tenía el archivo compartido con otros usuarios, donde había ahí justamente intercambio de lo habíamos material contado en su de abuso momento. sexual. Sí, lo habíamos contado en su momento, ¿se acuerdan? El año pasado lo de Exacto. Sí, lo habíamos contado. Bien, sí. Tengo una pregunta, una digresión relacionada. No sé si quieren profundizar en el caso. Puedo esperar con la pregunta, la hago ahora si no. Juan Carlos, ¿qué tal? Acá Robertino. El 26 de abril estaba previsto, se anunció con bombos y platillos, un gran casamiento en Misiones, al que se decía incluso que iban a ir 3, 4 expresidentes. Sí. Y es el casamiento de Pedro Puerta, hijo de Ramón, amigo del muchacho del que estamos hablando. Contanos a nosotros lo que se ofendieron. ¿Sabemos si sigue en pie? Esta familia se ofendió tanto. Porque ¿Sabemos si sigue en pie, si este casamiento del poder se va a hacer relacionado en este con contexto? Quisca. Quisca estaba en el espacio de Pedro Era Puerta. íntimo amigo de Pedro Puerta, claro. Ellos dicen que no eran amigos, bueno, en fin. Ahora son conocidos de lejos. Claro. Sí, así. de lejos, conocidos de lejos. De ¿Se lejos. sabe algo de este casamiento? ¿Se Bueno, va a en hacer? principio el casamiento sigue en pie, pero probablemente Pedro Puerta tenga que pasar primero por la justicia, porque hoy se decidió abrir una investigación paralela a Pedro Puerta por eventual falso testimonio, justamente por este desconocimiento que hace de Quisca. Puerta se amparó en sus fueros parlamentarios para no declarar en este juicio, simplemente envió un listado de respuestas, pero ahí, como se desentiende de Quisca, no lo conoce, no sabe Mirá, quién es, no era su amigo. ¿te acordás, Juan Carlos, que salió con nosotros, Exacto. Pedro, que tuvo repercusión en la provincia, que en un par de respuestas quedó, ¿te acordás, Mariano? Quedó... Vos sabés que... Se enojaron con Javier, ¿con quién discutió? Me ¿Con vos parece o que con Javier, yo no estaba. ¿Con Yo no vos o con estaba, Javier? estaba justo haciendo América Noticias en esa con semana. Javier le discutió. Con Javier, sí, porque Javier, estaba en el otro estudio yo. Claro. Había unos boliches que no teníamos claro y Javier le siguió bastante bien la discusión y se ofendieron los Puertas, se enojaron con nosotros, porque el punto nuestro, Juan Carlos, era hasta dónde era la relación, que por supuesto sabíamos que los Puertas no estaban involucrados en el hecho de pornografía infantil, pero sí en la relación con el señor Quisca, y cómo no sabían nada de nada, cuando Bueno, me dicen los que fiscales caminabas dicen por que hay- Apóstoles y todo el mundo sabía. Los fiscales dicen que hay 4.000 páginas de documentación que prueban la amistad
y un posible, los fiscales no quisieron ahondar en el detalle, pero un posible intercambio también de material de abuso sexual infantil. O sea que lo que dicen los fiscales es que mínimamente Pedro Puerta sabía y obviamente mintió al declarar ante el tribunal. O sea que lo podrían llamar a declarar porque dijo una cosa y después dijo otra. Lo van a llamar a declarar. A Pedro Puerta y a Leonardo Quisca, que es el padre de los hermanos, porque también, bajo juramento, ¿te acordás? El padre, mintió ostensiblemente para, obviamente, ¿Y salvar a Pedro uno de Puerta sus hasta ahora se ha negado a declarar en razón de sus fueros provinciales? Claro, se pidió no declarar personalmente, envió una respuesta por escrito, pero en esa respuesta, bueno, ahí queda claro que ante las pruebas que dicen tener los fiscales, hay una mentira evidente. ¿No? Primero que nada. ¿Y no se pidió el desafuero de él? ¿Y no se pidió el desafuero para que declare? No todavía, pero es una posibilidad que va a analizar la legislatura. Probablemente haya en las próximas horas haya novedades. Bien. Bueno, mirá qué interesante lo que abriste, Robertino. Mirá de un tema al otro cómo se llega, ¿eh? Sí, Pero hay es que una verlo. persona Bueno, muy importante. Lo en seguiremos la como lo hemos provincia. seguido al tema. Juan Carlos, un gusto como siempre. Por favor, Mirá, gracias. Acá, Juan Carlos Argollo, periodista de Misiones, sí. que nos está viendo generosamente, como siempre, nuestro